Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, le dijo uno: Te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo: Sígueme. Él respondió: Déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que echa mano al arado y sigue mirando atrás, no vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, bendición especial en este día miércoles 30 de septiembre. Hoy recordamos la vida del santo San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia. Este santo fue quien el Papa Dámaso lo llamó de Roma y le encargó la gran obra de su vida, la traducción latina de los libros de la Sagrada Escritura. En este día quiero también dar una mirada al Evangelio del día de ayer, de Lucas. Ayer recordemos que celebrábamos la fiesta de los santos arcángeles y por eso se vio interrumpida la lectura del Evangelio de Lucas, donde Jesús emprende el camino hacia Jerusalén. Hay unos detalles hermosos para reflexionar y luego para dar reflexión a este tema del seguimiento que hemos escuchado hoy también en el Evangelio de Lucas. Pues bien, en el capítulo 9, versos 51 al 56, que es el texto de ayer, habla del camino de Jerusalén. Pues llegados a este punto, Lucas va a dar inicio en su relato a una nueva etapa en el ministerio público de Jesús. Hasta ahora toda su actividad se ha desarrollado en Galilea. A partir de este momento se va a enmarcar en el tema del camino que físicamente lo acercará a la ciudad santa y espiritualmente lo hará madurar más en su proceso de asumir con radicalidad su tarea de Mesías, de enviado y Salvador. Humanamente hablando, el camino que comienza aquí se podría ver como con un declive paulatino de Jesús. Poco a poco va quedando más solo, menos rodeado de multitudes. Hasta le niegan la entrada en una aldea de samaritanos. Herodes lo busca para matarlo. Y en los momentos definitivos de su vida, hasta sus mismos discípulos, aquellos que él se había elegido para su seguimiento, lo dejan completamente solo y hasta lo niegan. Pero si así se ven las cosas desde lo puramente humano, en el plan del Padre tienen otra perspectiva. Este camino habría que leerlo de distinto modo. Ya desde el momento mismo de las tentaciones, Jesús había decidido que su tarea mesiánica la llevaría a cabo no según los criterios del triunfalismo ni de la espectacularidad, sino de acuerdo con el criterio del servicio, de la entrega, de la renuncia, del anonadamiento o abajamiento, y esto implica la persecución y el rechazo. No es que Jesús sea un masoquista que busca el dolor y el sufrimiento por sí mismos, no. El dolor y el sufrimiento, la muerte violenta, son el resultado de la actitud obstinada con que el pueblo de la promesa recibe el anuncio de su cumplimiento. Así las cosas, Jesús no busca el dolor ni el sufrimiento, sencillamente no los evade, los enfrenta a pesar de que sabe que con toda probabilidad va a ser derrotado, pero también sabe que si no es así, la obstinación y las fuerzas del mal seguirán manteniendo siempre el imperio y la dominación sobre los hombres. Y en el Evangelio de hoy, para entender bien el seguimiento, pues ya Jesús hace el llamado, o más bien, hace la aclaración en qué consiste el llamado. Pues bien, hoy nos encontramos en el texto bíblico con 3 casos de seguimiento. El primero es un caso voluntario. Hay un muchacho que se ofrece a seguir a Jesús. La respuesta del Señor de Jesús es radical. Seguirle no atrae ninguna ganancia humana, ninguna ventaja material ni social. En el segundo caso, es Jesús quien llama. Y el aludido está dispuesto a seguir a Jesús, pero antepone una condición:
enterrar primero al padre. No hay que entender aquí que justo en ese momento que Jesús llama al muchacho, el padre se murió. No, la expresión evoca una figura muy familiar también para nosotros. Ver por los padres, hacerse de cargo de ellos hasta su muerte. Luego sí, en libertad seguirá a Jesús. Pues esta no fue excusa para el discípulo que recibe una orden seca, cortante. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios, así dice la palabra. Si uno de los efectos de la instauración del reinado de Dios es la justicia, la solidaridad y la fraternidad, ya habrá quien se ocupe de sus padres. En el tercer caso, también es Jesús quien llama y también hay de por medio una excusa aparentemente muy válida: despedirse de los padres. Jesús ve un riesgo y no es contrario a esta bella actitud filial, pero sabe que muchas veces la familia, y más en la época de Jesús, era un gran obstáculo para el espontáneo ejercicio de la libertad de los hijos. No se sigue a Jesús para obtener libertad, sino que se sigue a Jesús en la libertad. Entonces, de esta manera comprendemos bien que el texto bíblico, tanto el de ayer como el de hoy, prepara el camino del discípulo, así como Jesús va asumiendo con radicalidad el camino hacia Jerusalén. También el discípulo debe entender muy bien a qué se atiene cuando quiere seguir al Señor. Roguemos pues en este día para que la palabra de Dios se haga vida en nosotros, que el Señor sea el que nos permita seguirlo con un corazón bien dispuesto, disponible, que Él aclare todas nuestras dudas y nos regale la fuerza de su Espíritu Santo. Rogamos por aquellos hermanos nuestros que nos piden oración, de manera muy especial los que están enfermos, en las clínicas, hospitales, o están en prueba, tribulación, dificultad, en un sinsentido de su vida. Sea el Señor quien les bendiga y les fortalezca. También oramos por los que cumplen años hoy, el 30 de septiembre, día de San Jerónimo, que sea el Señor quien les bendiga sus proyectos, sus planes, y la Santísima Virgen María también les acompañe en ese proyecto de vida. Rogamos por nuestros hermanos que han descansado en la paz de Cristo, el Señor los admita en la asamblea de los santos y elegidos. A todos nosotros nos bendiga el Señor en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios y la Santísima Virgen María nos bendigan.